Hola, ¿cómo está? Otra vez aquí los opinantes dando la opinión de cada uno de nosotros y esperando también la opinión de usted. Oiga, ¿cómo se siente de salud? ¿Cómo ve el tema de las medicinas? ¿Qué tanto cree que le afecta una enfermedad que haya tenido un abuelo o una abuela de usted? ¿Le parece un poco ilógico? Para nada es ilógico, ¿eh? Y nos lo va a describir el invitado de hoy de los opinantes. El doctor Enrique Gallardo de la O. Ahorita que lo escuche van a salir un chorro de dudas, yo estoy seguro, pero va a ser bien interesante. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. George, bienvenido. Mau. Otro episodio de los opinantes, ahora sin Marcela, ahora le toca ya faltar, pero bienvenido, doctor. Oiga, qué interesante este tema de la medicina integral. ¿Qué es la medicina integral? Bueno, yo creo que la medicina integral se ha definido varias veces en la historia de la medicina. Casi cada siglo hace una medicina integral. ¿Y cómo nos ayuda a nosotros? Es decir, ¿por qué tengo yo que ir a que me atiendan a través de una medicina integral o con alguno de los conceptos que maneja la medicina integral y no con un especialista o con un médico general? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la medicina integral trata de considerar todos los aspectos de un ser humano que intervienen para que se presente o desaparezca un síntoma. El estatus de salud siempre está en movimiento. Nunca nadie está completamente sano ni completamente enfermo. O está enfermando o está sanando. Se dé o no se dé cuenta el paciente, cuando él ya manifiesta algo, cuando cualquiera de nosotros nos duele, por hablar del dolor, o aparece algo, se fue construyendo a lo largo del tiempo. La gente le da mucha paz saber que es solamente por lo que hizo o no hizo, porque comió frutas y verduras o se lavó las manos o no sé, pero no es así. Sí, cada quien tiene una predisposición, no es genética, sino va más allá de la genética, a poder recurrir a una enfermedad o a otra, a un síntoma u otro. La medicina integral trata de comprender, siempre decimos a fondo todos, ¿no? Pero pues no. O sea, el especialista de cada parte del cuerpo, por ejemplo, dice que estudia a fondo algo. No, o sea, lo estudia hasta sus partes biológicas más simples o más profundas. Pero la profundidad la da, yo pienso, todas las facetas que se le pueden estudiar a un mismo síntoma. Doc, comenta de esta medicina integral actual, ¿se podrían diferenciar premisas en las que está basada? ¿Y cuáles serían estas premisas en las que está basándose la medicina integral? Uno, el ser humano no es un ente biológico solamente. Dos, intervienen otros aspectos, tanto de su vida personal como de sus ancestros. Tres, se le da entrada a otra parte que se considera espiritual, pero no a través de una religión, no para hacer propaganda hacia una fe o a una iglesia, no en ese sentido, sino espiritual en el sentido como el fin último o superior que puede tener una persona. Ahorita platicábamos antes de empezar el programa, doctor, sobre el tema de la enfermedad que viene de generación en generación, es decir, cómo nuestro árbol genealógico afecta a la salud que tenemos ahora. Sí. Bueno, ustedes se pueden imaginar todo un árbol X, un pino, y pueden considerar que cada nivel de ramas es una generación, y que la que está en la punta tal vez es la generación más nueva, pero que depende ese árbol básicamente no solamente de las ramas que tiene, sino de las raíces que le dan la vida al árbol. Hoy se sabe, por ejemplo, que en un bosque todas las raíces de todos los árboles se ponen de acuerdo y transmiten información que le conviene para poder sobrevivir a una plaga, a un clima o a cualquier otro evento. Sí, o sea, cuidado, o sea, solamente observamos un árbol y lo admiramos por lo que se ve, pero no nos damos cuenta de la raíz que le da vida a todo lo que se ve. De esta manera, una enfermedad puede ser solamente manifestación de lo que yo he vivido, o puede ser una lealtad a uno de mis ancestros que han vivido lo mismo que yo. Y hay manera, es decir, si yo tengo un abuelo o un bisabuelo que desarrolló una enfermedad o un tipo de enfermedad y yo empiezo a tener síntomas de esa enfermedad que por lógica o por lo que entiendo viene de este familiar, ¿hay manera de eliminarlo? ¿Hay manera de sanar? Había una vez un abogado que es el padre de un abogado
Y el abuelo se mata de un tiro cuando tiene 41 años. El padre, sin saber nada ni por qué fue el suicidio, se mata de un tiro de 41 años. Y un paciente que acude a consulta tiene 38 años cuando él siente la necesidad de comprar una pistola, según él, para defenderse. ¿Cómo se organiza la información transgeneracional para tratar de arreglar un asunto o repetir? Voy a decir, cuando cada niño, este está muy padre aquí, porque cada niño nace con un libro que contiene todos los síntomas y enfermedades de los cuales puede enfermar, como un recurso para seguir vivo. De tal manera que si a mi familia le ha servido ser hipertenso, yo tengo derecho a ser hipertenso. Si en mi familia, en mis ancestros ha habido alguien que utilizó el recurso de la esquizofrenia, yo tengo derecho a ser esquizofrénico. O sea, lo que nosotros notamos como síntomas o enfermedades en realidad son adaptaciones que mi familia a lo largo de su caminar histórico ha aprendido que le ayudan para continuar dando la vida a la generación que sigue. Entonces estamos hablando, no es una cuestión de genes, es una cuestión de acciones, ¿correcto? Sí. De vivencias y de emociones que se están pasando de una generación a otra. Tienes toda la razón. De hecho, ahorita hay una tendencia, ahorita a los últimos 40 años, pues es bueno ser viejo, ¿no? Ya te das cuenta así de como para dónde se va moviendo la lombriz. Y te das cuenta cómo hay una tendencia a pensar que todo es emocional, cuando por supuesto que no es así. Lo dijiste muy bien, la enfermedad, el síntoma, es un recurso de adaptación ante los hechos que no puede superar el paciente en un momento determinado. Son los hechos que entran a nuestra neurología, y cuando entra un estímulo por los ojos, por los oídos, por cualquier sentido, o por una autorreflexión, también se vale que tú puedas cambiar tu manera de ver la realidad. Cuando cualquiera de esos estímulos llega, activa 3 vías. 1, la de las emociones, la de los pensamientos y la de sensibilidad biológica. Yo me machuqué un dedo hace un día o 2 o 3. Entonces, primero sentí el dolor. Esa es la sensibilidad biológica. Mi cerebro me informó. La segunda parte es que dije, ¡ay! ¿Cómo me descuidé? ¿Cómo pude poner entre 2 objetos mi dedo para que se machucara? Y la tercera, sí, me sentí enojado. Como, ¿por qué carajo no pude prevenir ese machucón? ¿Sí? Entonces, no son las emociones de donde parten las enfermedades. Parte del hecho o la vivencia que tiene cada persona, o ha tenido la persona de otras generaciones, o parte de mi familia, que yo vuelvo a repetir. ¿Sí? Oigan, Doc, y por ejemplo, en el caso de ciertas enfermedades, y es un tema que a veces George y yo compartimos mucho, el tema del COVID. Este tipo de enfermedades que aparentemente no viene de una generación anterior, sino que son nuevas, ahí, ¿cuál es la manera de atenderla, atacarla? Racionalmente, ¿cómo lo explicamos? Mira, yo lo puedo decir de esta manera. Hay una conciencia de la persona acerca de lo que es. Hay una conciencia de que pertenezco a una familia y compartimos una serie de situaciones. Hay una conciencia de la cultura. Hay una conciencia de un lugar geográfico. Hay una conciencia de especie. Hay una conciencia de ser vivo. Entonces, las epidemias son un recurso de la especie como ser vivo, no de un grupo de personas. De tal manera que las epidemias han servido a lo largo de la historia de la humanidad para regular algo que no está bien. ¿Sí? La que podríamos analizar así muy fácilmente y de manera muy breve es, por ejemplo, en los 1400 ocurre una epidemia por una bacteria derivada de la contaminación por las ratas. Y entonces la peste ataca a todo lo que es el medievo, y cuando termina la peste da lugar a que empiece el renacimiento. Es un movimiento poderoso de la especie humana de un lugar específico. En Asia ha pasado lo mismo. En Asia incluyo todos los países, o sea, desde China hasta la India. Y ustedes ven los movimientos sociales, sí, de esos momentos corresponden a una organización que no es a través de palabras ni de internet. Hay algo más poderoso, que es lo que nos comunicamos a través de la conciencia de especie. Es muy fácil de observar, por ejemplo, les puedo poner algo que es muy visual,
cómo se mueven los pájaros en el aire. Una parvada en el atardecer de pájaros que ya llegaron del campo y se van a dormir a un árbol, se mueven con una facilidad y con una plasticidad impresionante. Nunca chocan en el aire. Y como que bailan, ¿no? Fluidez, una fluidez muy, muy... ¿Verdad? muy Esa importante. fluidez se les da algo que comparten todos que se llama conciencia de especie. Pero si van y ven un cardumen, pasa exactamente lo mismo. Pero si van y ven una constelación, hacen exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces ustedes o yo o cualquier persona que nos está viendo y escuchando hoy han visto que chocan las estrellas? Y uno dice, ay cabrón, ya no está la Osa Mayor, le falta una estrella, chocó una con otra. Sí. ¿Qué los mantiene en su lugar? ¿Qué nos mantiene a nosotros en el lugar como familia? Parece muy fácil observarlo, pero es muy difícil decidir qué es lo que nos mantiene a todos en nuestro lugar. Yo me estoy intensiando ya con el tema. A ver, hablar de este tema, podríamos decir que la humanidad se convierte como un instrumento que se auto resetea. 100%. Sí. Periódicamente. Y nosotros como seres, eso es como una cuestión de especie, pero como seres humanos, como individuos, también lo podemos hacer. A mí me da la impresión que el grado de locura que vamos acumulando es lo que hace que cambien las etapas o las épocas. Okay. ¿Sí? O sea, llega un momento en que todos acumulamos una intención de estar seguros sobre algo que matamos a la sociedad. De tanto afán de seguridad, todos queremos conservar lo que tenemos y entonces una sacudida ante eso puede ser, por ejemplo, una epidemia. Okay. Es una manera de soltarse y seguir fluyendo en el tiempo. Pues está muy interesante porque uno no tiene idea de lo que estamos platicando ni este tipo de comportamiento. ¿Qué tanto influye la mente, doctor, en este tema? Bueno, la mente tiene muchas definiciones y depende desde dónde la estés observando, porque si tú escuchas la mente en el ámbito del siglo XIX, la mente es la promesa. Ahí va a estar todo lo que se va a poder superar la humanidad a través de la mente. Y entonces empieza Freud, bueno, primero su profesor Charcot y luego Freud y todos los seguidores a pensar que la mente nos puede explicar por qué el humano es como humano. Se convierte en objeto de estudio. Pero la mente también es un depósito de todas las memorias de la humanidad. Cada uno de nosotros, sin saberlo, conoce la historia de lo que ha pasado en todos los humanos de todos los tiempos. O sea, les pongo un ejemplo, y cómo no es nada más a través de lo que es la historia del propio ser humano. Hay un gen que se activa, por ejemplo, cuando un paciente está recibiendo quimioterapia y de repente las células, una manera de defenderse es activar ese gen que vuelve resistente a esas células hacia la quimioterapia. Es un gen que está en uno de nuestros genes, pero es el mismo gen que una bacteria utiliza para hacerse resistente a los insecticidas o a los antibióticos. Quiero decir, nos hemos autodefinido como de lo mejorcito de la creación o algo así, y pues la verdad es que no, hemos copiado muchos modelos de especies que la gente le ha llamado inferiores, o sea, de otros organismos, de otros ambientes que a lo mejor no tienen el ego tan grande para identificarse como los mejores de la creación. Sí, porque ahí tenemos a las estrellas que se sí. recuperan, y las iguanas incluso, hay unas... No, las salamandras. Uh-huh. Una salamandra es capaz de que pierde un brazo en un río, que le atrapa en un tronco y se la lleva la corriente del río y se queda sin brazo. Pues nada más dale tiempo, ¿sí? Se acaba una coca y unas palomitas y ya tiene su brazo de regreso. Uno de los temas o de las ramas de este tema que estamos manejando de la medicina integral es la biodescodificación. Sí. ¿Qué es exactamente? La biodescodificación es hija de una práctica muy buena en Francia que se llamaba biología total. Y empezaron a hacer una especie de una biología comparativa de lo que pasaba en las diferentes especies, de cómo enfermaban diferentes especies y para qué. Empezaron a estudiar cuáles eran las virtudes o defectos de las especies y ver cómo eran utilizados como el ser humano. Entonces, la biología total dio lugar después a darnos cuenta que nuestra biología respondía a otras cosas que no eran nada más como en las plantas, el clima o el grado de humedad, que respondíamos
a muchísimas cosas que nos han pasado y a cosas que hemos heredado y que no sabemos que han pasado. La biodescodificación tiene como objetivo poder primero identificar y después que el paciente haga conciencia, ¿sí?, de por qué hay una raíz profunda para el síntoma que tiene y cómo, conociendo esa raíz profunda, al entenderla y hacer conciencia de, puede mejorar el síntoma que tiene. Es una herramienta que no fue planteada así, pero así yo lo he entendido los últimos 25 o 30 años, es haciendo conciencia de lo que eres. Cuando regresas a dejar de creer lo que está equivocado que crees de ti mismo, te curas. Doc, ¿por qué allá afuera en los consultorios, estos lugares de medicina, no se maneja desde esta perspectiva? ¿Por qué? Bueno, no creo que haya mucha gente interesada en hacer conciencia de quién es, porque a lo mejor conocemos gente de alguna propuesta filosófica o inclusive religiosa que sí nos ayuda, y vuelvo otra vez, ¿no? Los budistas, al hablar del yoga, hablan del yoga como este objetivo final de tener una comprensión correcta de lo que yo soy y de lo que es la realidad. Eso es hacer conciencia, así en su término más general. Pero aquí en Mesoamérica también había la intención, ¿sí?, de poder conectar, igual buscar, identificar y resolver cómo se integra en el día a día la parte espiritual del ser humano. Aquí se llamaron fuerzas poderosas, energías o dioses. Así que el dios del fuego y el dios del agua y el dios de todos los componentes de un ser vivo estaban jugando todo el tiempo con cada quien. Nuestra raíz animal la identificábamos a través de los nahuales, que eran como las bestias que de alguna manera podrían estarnos dando la bienvenida, y yo estaba ya conectado con eso. Ahorita no estamos conectados más que con TikTok o con Facebook o con lo que ustedes me digan. No sé, pero hemos perdido la conciencia de lo que somos al perder nuestra animalidad. Ahorita reforzando la pregunta que le hacía a George, para los que nos ven y nos escuchan, la verdad es que es una suerte que esté el doctor Gallardo con nosotros, porque además en la presentación me faltó decirlo que él no vive aquí, él viene y hace consultas con una periodicidad determinada. Entonces tenemos mucha suerte de que nos acompañe este día en Los Opinantes. Pero cuando platiqué que iba a estar con nosotros, algunas personas me hicieron preguntas, oye, y le preguntas y le dices y le gestionas. Y una que me hicieron y que bueno, pues me la encargaron muy personalmente, me decía, pregúntale al doctor si en este tema de las medicinas y que tiene que ver con lo que preguntó George ahorita, hay enfermedades en donde las farmacias, los medicamentos nos mantienen en un statu quo de esa enfermedad, es decir, no nos alivian, no están hechos los medicamentos para aliviarnos como tal la enfermedad, sino para nada más mantenernos. Tiene dos caras la industria farmacéutica, las que la han construido y la siguen construyendo y las que la consumen. Significa dos cosas, ¿no? Para los que la han construido esta industria, que es de las más poderosas del mundo, creo que es la segunda después de la industria de la guerra, es la segunda industria a nivel mundial que deja más dólares o euros a las personas que la promueven. Y entonces ellos parten primero, como cualquier negocio, de que su objetivo número uno es hacer dinero, obtener ingresos a través de lo que venden. Bueno, ¿dónde empieza lo ético y lo que no es ético cuando vendes una cosa? O sea, es muy difícil. Bueno, ¿qué tan ético es que yo le ponga un precio arbitrario aunque me haya costado 100 veces menos? Bueno, ¿qué tan ético o no ético decir o afirmar que algo sirve para una cosa cuando en realidad no sirve? ¿Qué tan ético es que haya una forma de presionar a las instituciones de salud estatales de todo el mundo para que el único modelo que sea válido sea el que dependa de la administración de fármacos? A lo mejor ya nadie se da cuenta de la camisa de fuerza tan fuerte que tenemos atada o a la que estamos atados, pero eso no ahora, siempre hace que las clases sociales importen, que el tamaño importe, el de la cartera.
Sí, si tú tienes dinero podrás tener acceso a los mejores medicamentos y a la cantidad que necesites todo el tiempo que quieras. Pero si no te alcanza, entonces vas a tener que sufrir. Primero, el hecho de que no tienes ese recurso, pues porque no tienes la economía que te lo permita. Y segundo, que pues también sientas o desarrolles un sentido de injusticia porque te das cuenta que otros sí lo tienen. Sí. Entonces, me parece que, bueno, yo he partido de la idea de que si no es algo que puede estar a la disposición de todos, no es verdadero. Entonces, si nos venden la idea de que solamente a través del consumo de fármacos vamos a solucionar un síntoma o un estado de enfermedad, pues no es verdadero, porque no está al alcance de todos. Y tiene que ver, como en todo mercado, dependiendo de la necesidad de la gente, ¿no? O de la persona que esté interesada en eso. Y tiene que ver con medicinas, o tiene que ver con educación, o tiene que ver con vestido, tiene que ver con lo que sea que te topes con mercado, tiene que ver con la necesidad de que lo necesita. Yo creo que aquí el rollo es que estamos hablando de seres humanos y estas visiones deshumanizan al ser humano, ¿sabes? Y los vemos como lo que el que consume, el que no consume, el que tiene, el que no. ¿Qué tan diferente es tener esta visión deshumanizada y el trabajo que usted tiene con sus pacientes de manejar esa humanidad? ¿Qué choque, qué contras hay desde esta visión de personas así, ceros y unos, a su paciente, Doc? Bueno, yo creo que también en eso hay diferencias. Pero desde igual, ya que hay dos, el que se propone como aliviante, voy a poner tomando de los opinantes, bueno, habemos un grupo de aliviantes y hay otros que reciben el trabajo de los aliviantes, ¿verdad? Y los aliviantes tenemos recursos. Puede ser un chamán, puede ser un brujo, puede ser una curandera, puede ser una partera, puede ser la persona que tenga la vocación de servir, tratando de estar cerca de la persona que sufre un dolor o una enfermedad. Pero otra cosa es cómo nos organiza la sociedad. Entonces la sociedad, cuando dice no, la salud es un derecho, ¿no? Es un derecho humano y forma parte de los derechos humanos, pero no se compromete a hacer algo que sea verdadero humano para proporcionártela, pues son, sí. Bueno, en mi derecho tiene nombres para todo, ¿me entiendes? Diga nombres aquí. Pues dicen que no es justo. Me encanta ver sangre yo, sí. Sí. Yo pienso que entonces es como un discurso hipócrita. Sí. ¿Me explico? Salud para todos, pero pues salud, ¿cuáles todos? Salud, pero no te voy a quitar tu enfermedad, ni te voy a poner la prótesis, ni tengo el lente intraocular que necesitas, ni el aparato para que alivies tu historia, ni nada, pero es para todos, ya lo dije. ¿Sí? ¿Será, yo a veces pienso, un remordimiento de los que se llevan todo y dejan poco? ¿Ese tipo de promesas? ¿O será una aspiración real de cada uno de los que vivimos en un país o en otro? En todos pasa lo mismo. La industria farmacéutica mueve gobiernos, ¿ok? Nos dice cómo las instituciones tienen que tener una bodega, tienen que tener bodegas para medicamentos, tienen que tener farmacias en las instituciones médicas. Nos dicen que debemos tener recetarios, nos dicen que es válido y que no es válido con receta. O sea, nos manejan de una manera que es impresionante. El derecho a la salud, en pocas palabras, está constreñido por un mercado y por unas capacidades de poder ofrecer lo que se promete, pues más pobres que... Es muy franciscano el concepto, ¿sí? Pero yo creo que no es ni una ni otra de las opciones que dijo, doctor. Yo creo que más allá. Me parece que ese es un discurso de permanencia gubernamental. Es decir, yo quiero decir lo que al imaginario colectivo quiere oír, aunque no sea cierto, porque yo entiendo que este imaginario colectivo no tiene la capacidad de verificar si es cierto o no es cierto. Ellos creen y asumen que si un dirigente les dice que va a haber salud para todos, ellos creen, los de Chihuahua, que los de Chiapas tienen salud, y los de Chiapas creen que los de Chihuahua tienen salud, y ninguno de los dos tiene salud. Pero en el imaginario colectivo se genera esta idea de que el gobierno, las autoridades están haciendo algo por la salud, y al final de cuentas no lo hacen. George, estabas hablando algo acerca de
la conciencia. Ujú. Pues te das cuenta que es un gobierno que no tiene conciencia. Ni Totalmente. le interesa que su pueblo tenga una conciencia correcta de algo. Lo alimenta de imaginación, lo alimenta a veces de verdades a medias y a veces de mentiras. O sea, la salud está en una alberca que alguna vez fue cristalina y ahora es un pantano. Yeah. Y hay cocodrilos que ganan muy buenas ganancias acerca de todo lo que se mueve entre un paciente y un aliviante. Y yo creo que no hay remordimiento, ¿eh? No, Ahí están los absoluto. casos de niños inyectados con agua, ¿sabes? Todos esos casos que siempre han manejado como algo, ay, súper inhumano y todo, pero pasa y a los ojos de entonces, todos. Pero ¿qué pasó entonces con los que escuchamos? Primero que estos niños les fue inyectada agua y luego te ponen 5 comerciales que el agua es vida. O sea, hay una confusión total porque lo que interesa es eso, tener empantanada la conciencia de los demás. Yo no sé qué sea mejor si hubiera interés colectivo de tener una conciencia mejor de quién es cada uno de nosotros y cuál es nuestra realidad. Yo no sé cuánto ayudaría en lugar de este imaginario colectivo de que somos la 12ª economía del mundo, Claro. el tercer país exportador de partes de vehículos. Pues sirve solo un discurso. Un discurso que al final del día hace mucho daño a la sociedad. Porque no solamente es el tema de la salud, es el tema de la educación, es el tema de la alimentación. Pero bueno, doctor, ¿cuándo regresa? ¿Cuándo lo podemos volver a tener aquí? Finalmente, pues son temas que son bien interesantes. Totalmente. Y que podemos durar platicando mucho y seguro estoy de que la gente que nos escucha, que nos ve, está muy pendiente de lo que usted ha expresado en el programa y que le gustaría saber más sobre todo este tema de, oye, ¿cómo le hago para saber, cómo le hago para entender de dónde vengo en términos de salud, de enfermedad? ¿Cómo le hago para tratar de mejorar un poco mi condición de salud? ¿Cuándo nos vuelve a acompañar? Bueno, creo que vengo en enero. Pues hacemos una cita para que ojalá nos pueda acompañar. George, ¿cómo cierras el programa? A mí me parece súper interesante este tema. Ahorita que comentabas de lo del COVID, pues tuvimos en estos episodios importantes en nuestras vidas, cada quien por su lado. Y dentro de toda la experiencia yo tuve un conocimiento donde tuve una triada, que era el sentir, que era el pensar y era el actuar. Y creo que sé de qué lenguaje está manejando, Doc, y se me hace un lenguaje importantísimo para la sociedad y para los pacientes que tiene. Ha de ser una maravilla tenerlo como doctor y como aliviante. Doc, ¿cómo cerraría usted el programa? Pues qué bueno que hay un espacio o muchos espacios para que la gente que está interesada en su propia salud mire que hay opciones, que no sabemos todo acerca de la salud, que no dé por hecho que su enfermedad es crónica e incurable, ni crea tampoco que hay una bala mágica que los va a aliviar. O sea, que es a través de la conciencia de uno mismo como puede comprender mejor qué está pasando y en consecuencia hacer algo a favor. Pues ahí tiene usted las opiniones de este programa en temas de salud integral. Le agradecemos mucho al doctor Gallardo que nos haya acompañado, que esté con nosotros. Gracias, George. Lo esperamos en el próximo episodio de Los Opinantes. Y, oiga, si tiene usted alguna duda, si tiene un comentario, escríbanos. Acuérdese de nuestras redes. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos en TikTok, en Los Opinantes. Y algo bien importante, si usted quiere conocer más de su salud, si usted quiere entender un poquito más de dónde viene, por qué se enferma, cuál es la enfermedad que tiene, por qué su familia tiene la misma enfermedad recurrentemente, vamos a hacer contacto. El doc encantado de platicar con cada uno de ustedes, de atenderlos, de orientarlos y sobre todo que ustedes se conviertan en un alivianante más. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.